Si el mundo de hoy está cambiando constantemente, ¿cómo será en el 2050? Imagínense un mundo totalmente diferente, países más fuertes que otros, habrá naciones seguramente que ya no existirán, algunas por cambios políticos, otras por el cambio climático que las habrá desaparecido de la Tierra. Una cosa es segura, habrá sobrepoblación, más hambruna, más presión sobre los recursos alimenticios, más guerras y menos recursos. ¿Qué países dominarán el panorama mundial en la mitad del siglo XXI? Echémosle un vistazo a lo que el futuro nos depara. Empecemos. Número 10. Alemania. Alemania en el 2050 será el único país europeo que figure dentro de las 10 más grandes potencias del mundo. ¿Por qué? Pues porque los países europeos reportan bajas tasas de crecimiento y se espera que esta tendencia continúe. Además, la tasa de fertilidad en Europa es sumamente baja. Su población en realidad se está disminuyendo más que aumentando. De los 80 millones de alemanes en 2020, en 2050 habrán menos de 70 millones, incluyendo el millón de refugiados que Alemania recibió. Europa se tornará en un continente menos poderoso económicamente y con menos influencia en el mundo, siendo su único representante Alemania. La migración masiva de africanos a Europa y de inmigrantes musulmanes hará que la población en Europa aumente, mas no por fertilidad, sino por inmigración de países menos desarrollados. Europa y Alemania especialmente serán países mucho más multiétnicos, con una fuerte presencia del Islam, que empezará a igualar al catolicismo en número de fieles en Europa. Número 9. Nigeria. Por primera vez un país africano superará a una potencia europea en poder económico. Nigeria será la potencia indiscutible de África, con más de 400 millones de habitantes, colocándose como el cuarto país más poblado del mundo después de Estados Unidos. Para ese entonces, ya habrá más que duplicado su población. Actualmente ya es la economía más grande de África, pero en 2050 se colará entre las 10 más grandes potencias del mundo, algo realmente sorprendente y que demostrará que África empezará a surgir como un continente donde potencias emergentes están surgiendo. Nigeria es un país sumamente joven. La edad media de los nigerianos es de 17 años, inclusive por debajo de la minoría de edad. Esta edad, comparada a los 25 años de Latinoamérica y 45 de Europa, demuestra por qué Nigeria será el gigante de África en las décadas que vendrán. Actualmente es el país más rico en términos de producción en África, pero el país tiene grandes tasas de pobreza. Los recursos petroleros del país son en parte un empuje económico del que Nigeria se beneficia. Nigeria es el 12º productor mundial de petróleo, sobrepasando a México. La tasa de pobreza en Nigeria es del 33%, algo que algunas organizaciones han tachado como inaceptable, tratándose del país más rico y poderoso de África. Número 8. Rusia. Rusia después del colapso de la Unión Soviética nunca fue la misma. Aún así en el 2050 se impondrá dentro de las 10 potencias más grandes del mundo, pero no a nivel de una superpotencia como es de esperarse. Rusia actualmente tiene problemas en hacer crecer su población. Se estima que la población rusa se reducirá a más de 30 millones para la mitad del siglo XXI. Para ese entonces, ya China habrá superado militarmente a Rusia, por lo que Rusia ya no será un contrincante directo para Estados Unidos, ya que de hecho Estados Unidos ya no será ni la primera ni la segunda potencia mundial. Rusia para ese entonces habrá ya agotado sus vastas reservas de petróleo, aún conservará algunas reservas de gas, pero la importancia de Rusia ya no será vinculante. Actualmente Rusia tiene importancia geopolítica estratégica por su poder militar y sus reservas de petróleo y gas, que dan energía y calientan a Europa en invierno, pero en el 2050 seguramente habrá nuevas formas de energía alternativa y renovable que habrán reemplazado al petróleo y los combustibles fósiles. No queda de otra, ya que de todas maneras el petróleo se acabará en un estimado de 40 años. Número 7. Japón. El país asiático logrará seguirse imponiendo entre los países más poderosos del mundo, pero no al mismo nivel que antes, cuando era la tercera potencia mundial. La reducción de su población, además de décadas de estancamiento, recesión y poco crecimiento económico, pasarán factura a la economía nipona, que seguirá siendo una nación sumamente desarrollada e industrializada, pero no tendrá la misma influencia que tiene ahora. De 125 millones de habitantes, Japón pasará a tener menos de 100 millones, una cifra terrible para una economía tan competitiva como la japonesa. En este punto histórico, habrá una relación preocupante de personas mayores a 65 años, es decir, en el mercado laboral habrá menos jóvenes y adultos capaces de trabajar para poder mantener a la población de edad avanzada en la sociedad. Esto creará mayor presión sobre los jóvenes, que serán una parte minoritaria de la sociedad y ya no serán una mayoría importante, como si lo eran antes cuando Japón empezó a industrializarse. A pesar de ello, Japón
mantendrá su economía dinámica y fuerte, ya que por lo menos se mantendrá dentro de los 10 países más poderosos, ya que naciones como Francia, Reino Unido e Italia habrán salido de esta lista. Número 6. Brasil. La actual más grande potencia de Latinoamérica dará el salto hacia el estrellato, será uno de los países más industrializados y emergentes de la mitad del siglo XXI, con un aumento de población considerable, de 200 millones de habitantes a 225 millones. Este crecimiento demográfico ayudará a dinamizar y empujar a la economía brasileña, tomando ventaja que la mayoría de la población brasileña es actualmente joven, con un promedio de edad de 27 años, pero no es tan joven comparado con otros países de Latinoamérica. Por su inmenso territorio, población y economía, Brasil se involucrará en asuntos de importancia mundial y tendrá aún más poder sobre los asuntos que conciernen a Sudamérica. Brasil hace algunos años estaba previsto que para el 2050 se estableciera como la cuarta potencia mundial, pero su crisis económica y política llevaron al país años de recesión y se estima que dure unos 2 años más en crisis. Por lo tanto, sus proyecciones se han reducido considerablemente. Solo en 2012 Brasil ya había superado a Reino Unido y era la sexta potencia mundial, pero su crisis lo relegó al 9º puesto actualmente. En 2050 Brasil volverá a tomar este lugar. Número 5. México. México en 2050 será el país más poderoso de Latinoamérica. Su economía estará entre las más dinámicas, industrializadas y prósperas del planeta. El crecimiento explosivo de su población hará que México sea un país en donde más de 160 millones de mexicanos sean el motor económico de la nación. México tendrá el crecimiento demográfico más grande de Latinoamérica, añadiendo más de 40 millones de habitantes a su población, sumado a la migración de países centroamericanos y caribeños, que hará que su población total sea más de la prevista. México tendrá el poder de decidir en asuntos de importancia global y su voz será escuchada. México para ese entonces estará rivalizando con su vecino del norte en términos de competitividad y tamaño de economía. Si bien Estados Unidos tendrá una economía más grande, México ya no estará en condiciones desfavorables como las de ahora. En ese entonces ambos países serán ya desarrollados, por lo que habrá un comercio más ameno y más recíproco. La migración masiva de inmigrantes centroamericanos hará que México tenga que establecer puestos migratorios, fronteras y vallas para evitar olas de inmigrantes. En el 2015, México ya deportó más inmigrantes ilegales que Estados Unidos, lo que demuestra que en 2050, cuando México sea el principal destino de millones de personas provenientes de distintos lugares de Latinoamérica, tendrá que imponer controles de inmigración y visas. Número 4. Indonesia. La gran sorpresa de la lista, un país que nadie daba por sentado, es más, que ni siquiera figura dentro de los 15 países más poderosos del mundo actualmente, destronará a todos los anteriores y se hará con el 4º lugar. Esta transformación tiene varios motivos, pero uno de los principales es el demográfico. Indonesia actualmente tiene 250 millones de habitantes, es un país sumamente poblado, actualmente es el 4º estado más poblado de la Tierra y en 2050 será el 5º, pero esperen, Indonesia sumará más de 60 millones de personas a su población, solamente será superada por Nigeria, que como ya vimos tendrá más de 400 millones de habitantes. Indonesia en 2050 será la principal potencia de Oceanía y el país con mayor número de musulmanes en el mundo. De hecho, contará con más de un 20% de todos los musulmanes del planeta. Por cierto, en el 2050, el Islam será la religión más grande del mundo, por lo que Indonesia será un país clave tanto económico como religioso. Pero la población no es todo, como el caso de Nigeria, que a pesar de haber duplicado su población está en el puesto 9. En cambio, Indonesia ha puesto reformas claves para modernizar al país, proveer de infraestructura, industrializarlo, mejorar la educación e inclusive reformar sus fuerzas armadas. Esto ayudará a que en 2050 esté entre los países más poderosos del mundo. Actualmente el país figura como uno de los países que se han industrializado recientemente. Número 3. Estados Unidos. La actual y única superpotencia del mundo ya no lo será más a mitad del siglo XXI. Estados Unidos seguirá siendo un país indudablemente fuerte y poderoso en todos los sentidos, tanto económico, militar y político, pero difícilmente será un país en el cual su opinión será la única válida. Estados Unidos en 2050 tendrá una población de 400 millones de habitantes, un poco más que Nigeria, añadiendo más de 80 millones a su población, pero no por tasa de natalidad, sino por inmigración. En 2050 habrá más de 110 millones de hispanos en Estados Unidos, lo que representará más de un 25% de la población estadounidense. También habrá migración desde Asia, especialmente China. Dada la importancia de los hispanos en aquel país, Estados Unidos será un país mucho más cercano a Latinoamérica. Al estar México ya al mismo nivel socioeconómico que Estados Unidos, habrá libre movilidad de bienes, servicios y personas. Seguramente para esa fecha, Estados Unidos ya habrá tenido su primer presidente hispano o latinoamericano, marcando un precedente para la nación norteamericana.
La influencia y el poder de Estados Unidos se verán desafiados por China, que superará ampliamente a Estados Unidos en tamaño económico y seguramente en poder militar, por lo que tendrá fuertes roces con China en el Pacífico junto a su aliado Japón. ¿Será Estados Unidos en 2050 un aliado importante para Latinoamérica? Considerando que casi un tercio de su población será hispana, dímelo en los comentarios. Número 2. India. India en 2050 será el país más poblado del mundo, quitándole el puesto a China, con casi 1.700 millones de personas, una cifra de locura, acumulando casi 18% de la población planetaria. 1 de cada 5 humanos sobre la Tierra vivirá en la India para el 2050. Actualmente la India ya es uno de los países con mayor crecimiento económico en el mundo. De hecho, en 2014 le quitó el título a China de la economía con mayor crecimiento. La India, al igual que China, por su gran mano de obra, tendrá un crecimiento explosivo y continuo a lo largo del tiempo. El país será tan diverso que será una mezcla de culturas, religiones y etnias, convirtiéndose así en el país más multidiverso del mundo. En 2050, la India será el país con mayor cantidad de angloparlantes en el planeta, por encima de Estados Unidos. Actualmente ya tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, por lo que se supone que en 2050, dada la importancia de su peso económico y político, tendrá un ejército a nivel de los Estados Unidos o China. India logrará ponerse como el principal rival de China en la región, pero a la vez, entre estos dos países asiáticos, formarán el engranaje económico, militar y político más poderoso del mundo. Número 1. China. Actualmente el dragón es la segunda potencia mundial, pero únicamente en lo económico. En lo militar queda en tercer lugar, pero en el 2050 todo será diferente. China será la primera potencia mundial en lo económico, militar y político, así que ya saben, aprender chino. China dominará la economía mundial y tendrá el ejército más poderoso del mundo a la par con el de Estados Unidos. China será el único país de esta lista que, a pesar de que su población se reduzca, logrará subir de lugar. China perderá más de 100 millones de habitantes de aquí para el 2050. Las razones son varias. China tenía implementado el sistema del hijo único, por lo que las parejas solo podían tener un hijo, pero fue abolida recientemente cuando el gobierno se dio cuenta que la población estaba envejeciendo rápidamente, y esto podría frenar aún más el crecimiento de China. La edad promedia de los chinos es de 37 años, un país no tan joven, pero tampoco tan envejecido. China es conocida como la fábrica del mundo, razones por las que sus condiciones ambientales son sumamente deplorables. Respirar un día en Beijing es como fumar 25 cigarrillos, por hacer una comparación. Actualmente China está creciendo a ritmos del 6%, pero antes estaba creciendo al 11%, por lo que cada vez crece menos. China se está transformando de una economía de manufactura a una economía de servicios basada en la demanda interna. Qué increíble lo que el 2050 nos depara, ¿no? ¿Cómo será en el 2100? Ni me imagino. Muchos igual no llegaremos vivos para esa fecha. Es increíble ver cómo países como México, Brasil, Nigeria, India, Indonesia se lograrán imponer como los más fuertes de esta nueva realidad mundial.